Vamos a Romanos capítulo 3, es uno de los temas que más me apasionan. Apasionan a su servidor. El de la bondad y el amor de Dios. Es uno de los temas que me apasiona, la verdad. Si yo pudiese hablar toda mi vida pudiese hablar sobre ese tema, lo hablaría sin necesidad de tener que hablar de otros temas. Sin necesidad de tener que hablar de matrimonios, ni nada de eso. ¿Me entiende? Esos son los temas que más me apasionan. ¿Y sabe por qué? Porque estamos descubriendo el amor y la bondad de Dios, que Dios es bueno. A pesar de lo que nos habían informado, donde estábamos antes, en la religión donde estuviéramos, nos decían que Dios castigaba, que Dios enfermaba. Pero ahora estamos demostrando, con la Biblia, mi hermano, estamos demostrando que Dios no es el enfermador. Y si Dios castiga, por decirlo así, la palabra castigo significa enseñanza, reprensión, corrección, erudición, doctrina, todo eso significa la palabra castigo. Así es que vamos a darle una vuelta de 360 grados a la palabra castigo y la vamos a ubicar donde debe estar ubicada conforme a la palabra. ¿Estamos entendiendo? Pero donde debe de haber castigo también la vamos a ubicar para que realmente se ubique como castigo. ¿Qué significa el castigo de Dios? Así es que el tema ya está por internet, no sé si ya vio el video, se llama Dios es el autor del castigo, entre signos de interrogación, como una pregunta, haciendo una pregunta a la humanidad y dándole una respuesta a la humanidad. Dios es el autor del castigo, y si así es, ¿en qué consiste el castigo de Dios? Romanos capítulo 3, ¿ya lo tienen? Vamos a leer. Romanos capítulo 3, vamos a leer. Versículo 3. ¿Ya lo tiene? Romanos capítulo 3, versículo 3. Vamos a grabar por lapsos de tiempo a través de nuestra página de Facebook, Fe y Poder Guadalajara, compartiendo con algunas otras páginas por lapsos de tiempo, en lo que vemos bien cómo quedaría el internet por acá. La verdad es que mucha gente no lo escucha por Facebook, ya me di cuenta. Escucha solamente pedacitos y ya se va a escuchar otro predicador. Porque hay muchos predicadores que están a este horario, ¿sabe usted? Está nuestros pastores, Ignacio Novia Hughes, está el pastor Bernardo Los Mochis, y para los que escuchan, pues están la mayoría ocupados, así es que realmente se los vamos a dar diferido a través de YouTube. Muy bien, damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos van a ver a través de Facebook. ¿Listo? Romanos capítulo 3. Versículo 3 y versículo 4, estamos viendo el tema que se llama, como entre signos de interrogación, Dios es el autor del castigo, y si Dios castiga, ¿en qué consiste el castigo de Dios? Romanos capítulo 3, versículo 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, dice el apóstol Pablo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Declaramos y desatamos y creemos que tenemos espíritu de revelación, de sabiduría abundante, proveído por el poder del Espíritu Santo a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestros ojos, a nuestros oídos, en el nombre de Jesús. Creemos que esta semilla de tu palabra no regresa vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviada. Ahora derribamos todo argumento mental que se levante contra el conocimiento tuyo, Señor, y de tu palabra, y llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a ti.
Creemos que tenemos la mente de Cristo, que pensamos como Cristo, que actuamos como Cristo y que somos como Cristo aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, declaro tu gracia, tu favor y la bendición en manifestación a través de esta palabra, que no regresa vacía, sino que será prosperada en abundancia. Declaro que la fe viene por el oír, esa fe, esa sustancia para mover montañas aquí en la tierra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad. Espíritu Santo, tú eres el Señor en esta reunión, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ese texto es uno de los más importantes para mí, que su servidor ha podido ver o ha podido palpar en la palabra. Si usted lee el capítulo Romanos, el libro de Romanos más bien, trae una gran revelación. Pero sobre todo, Romanos capítulo 3, versículo 3, pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Dice el apóstol Pablo. Si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Qué quiere decir con ese texto bíblico? Que si algunos no han creído en lo que está escrito en este conjunto de libros que es donde está la palabra inspirada del Dios viviente, si algunos no han creído, dice el apóstol Pablo, la incredulidad de ellos habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Fíjense la palabra. ¿Qué entiende usted por un Dios fiel? ¿Qué entiende por la palabra fidelidad? Alguien que nunca falla, alguien que nunca le va a fallar, mi hermano, alguien que se va a mantener firme a su promesa, alguien que jamás lo va a traicionar. Eso significa fidelidad. Alguien que nunca lo dejará abajo, nunca lo dejará morir. ¿Me entiende? Alguien que nunca falla. Eso significa alguien fidedigno o fiel. Por eso dice el apóstol Pablo, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿acaso la incredulidad de ellos habrá hecho nula la fidelidad de Dios? O sea, nadie puede anular la fidelidad de Dios. Si alguien no cree, no anula la fidelidad de Dios. Es decir, nadie puede decir, Dios me falló cuando algo le sucedió aquí al ser humano. Nadie lo puede hacer. Si algo le falló a alguien, algo le falló aquí al ser humano, es porque él fue el que falló o erró en la palabra. ¿Recuerdan la palabra errar? Errar al blanco. Alguien erró al blanco, se desvió y no conoció realmente la palabra como debe de ser. Eso significa que Dios no falla. Es el ser humano el que falla. Por eso dice luego más adelante, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, dice como una pregunta. La incredulidad del ser humano habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y luego contesta, de ninguna manera se anula la fidelidad de Dios. De ninguna manera se anula la fidelidad de Dios. Y luego dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué significa mentiroso? Que si algo falló es que el ser humano le falló. El ser humano fue el que falló o erró en la palabra, erró al blanco y por eso le vinieron consecuencias. ¿Me entiende? No es Dios castigando al ser humano, porque luego dicen, Dios está castigando a fulano, porque está con una enfermedad incurable y Dios lo castigó porque se alejó de la iglesia. ¿Ha escuchado esas frases? Su servidor las ha escuchado. Que Dios lo castigó porque se alejó de la iglesia. Dios no castiga a nadie con cosas malas. Dios no prueba con cosas malas, dice Santiago 1:13. Si alguno es tentado, probado, no diga que es tentado, probado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él va a tentar a nadie con cosas malas, ni va a probar a nadie con cosas malas. Santiago 1:13.
Ya se lo sabe usted de memoria, por eso no vamos allá. Entonces, ¿qué significa todo esto? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, que si hay algo que falla aquí en la tierra somos nosotros los seres humanos. Nunca será nuestro Padre Celestial que ha fallado, ¿me entiende? Si alguien se murió de una enfermedad incurable, ¿quién cree que falló? Dígame usted. ¿Habrá fallado Dios? Aquí dice el apóstol Pablo que no se anula esa fidelidad. No se anula la promesa que por la llaga de Jesús han sido sanados. Pero murió de cáncer y era un hermano en Cristo que se le llevaba todos los días en la iglesia de rodillas orándole a Dios. Pero vivió en ignorancia, mi hermano, no conoció los principios espirituales de la bondad y el amor de Dios. Él creyó que la enfermedad era para la gloria de Dios y eso lo llevó a la tumba. Ninguna enfermedad puede glorificar a Dios. ¿Entiende? Ninguna enfermedad puede glorificar a Dios. ¿Estamos entendiendo lo que dijo el apóstol Pablo? Nuevamente, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios en ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Y luego dice, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres, ¿qué? Juzgado. Nuevamente, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Cuándo serás juzgado? ¿Cuándo seremos juzgados? Dígame usted. El juicio para nuestra salvación ya se decretó y fuimos declarados justificados por la gracia de Jesús, por el amor y el sacrificio de Él. Pero aún hay un juicio a futuro. El juicio para los incrédulos. ¿Cuántos saben? Pero también cada uno se está juzgando o autojuzgando a través de la palabra. Todo juicio debe de tener un veredicto. ¿Sabe lo que es un veredicto? Es la sentencia. Decir, vamos a enjuiciar a la hermana Clodomira. Cometió un pecado, le robó el puerquito a su hermana. ¿Cómo le pondremos? A su hermana Gelipa. Le robó el puerquito, por lo tanto vamos a dictaminar y vamos a juzgar a esta persona. Se determinó en base a las pruebas y a las evidencias que la hermana Gelipa, realmente hay testigos que le robó el cerdito a la hermana Clodomira. Por consecuencia, hay un veredicto del juez y dice, hay una sentencia del juez y dice, y da, ¿cómo dice? El golpe del martillo y dice, declaro a Gelipa, la declaro culpable. Por consecuencia, hay una sentencia, después de ese veredicto hay una sentencia que dice, va a pasar 6 meses en la cárcel. ¿Entiende ahora lo que es veredicto o sentencia? 6 meses en la cárcel es la condena. Es el castigo, es la sentencia. ¿Está entendiendo? Se sentenció a la hermana Gelipa por 6 meses de prisión, esa fue su condena. Por consecuencia, ese fue su castigo. ¿Está entendiendo la palabra castigo? En ese ámbito, en esos términos, eso significa, es un castigo, porque también eso es la palabra castigo, tiene ese significado también. ¿Cuántos saben? El problema es que en la Biblia, cada vez que se hable castigo, ¿hablará de ese tipo de casos? ¿Hablará de una sentencia? ¿Hablará realmente de una condena? Esa es la pregunta que yo le tengo que hacer a usted y que usted tiene que asimilar. ¿Será así todo el tiempo que la palabra castigo se utilizó en esos términos? No, mi hermano. No todo el tiempo la palabra castigo significa ese mensaje, no todo el tiempo es así. La palabra castigo no todo el tiempo tiene esa connotación o ese significado. ¿Entendieron así ya? ¿Sentencia, veredicto? ¿Sí? Muy bien. Pasando los puerquitos en carnitas rojas bien deliciosas con una salsa mexicana, continuemos. Vamos a ver, para que seas justificado por tus palabras
y venzas cuando fueres juzgado. Hay algo que sí nos está juzgando en la actualidad, ¿sabe usted? Pero ese juicio ya no es para condenación. Hay algo que sí nos está juzgando, y es la palabra. La palabra nos está juzgando, nuestra actuación. ¿Sabían ustedes? El detalle es que en el veredicto o en la condena que hay a través de la palabra, ya no es Dios sentenciando, condenando a las personas o castigándolas, por decirlo así, o imponiéndoles un castigo o una sentencia, ya no es Dios. ¿Sabe quién es el que realmente es? ¿Sabe quién se juzga? ¿Sabe quién lo juzga a usted? ¿Sí sabía? ¿Sabe o no? Eso lo vimos el domingo pasado. Usted mismo, conforme a sus palabras habladas o repetidas a través de su boca, repetidas las palabras de Dios. Pero también si sus palabras no son conforme a las palabras de Dios, usted mismo se está autojuzgando. Ya no es Dios que lo está apuntando con un dedo diciéndole, ahora estás condenado a sufrir una sentencia. Ya no es, sino que usted mismo decide juzgarse a sí mismo a través de la palabra. ¿Cómo se juzgará usted? Diciendo, yo declaro que Isaías 53, 4 y 5 dice que por sus heridas yo he sido sano. Por consecuencia yo ahora me juzgo a mí mismo y declaro que mi cuerpo es sano conforme a Isaías 53, 4 y 5. Pero también, a través de esas palabras, usted puede hablar a través de su boquita tapatía, usted puede hablar también cosas de muerte que no están conforme a la palabra. Usted también puede decir, yo creo que a lo mejor el año que entra, no sé si me toque morirme e irme con Dios. Porque yo no sé qué me pueda suceder, no conozco mi futuro. No sé si Dios quiera venir por mí antes porque me ocupe realmente una bella flor en el cielo. Hermosa flor en el cielo. Está más horrible el hermano. Dios no va a necesitar una flor, mi hermano. No ocupa flores en el cielo. No ocupa llenar o rellenar su jardín con hermanos, bellos hermanos, todos son bellos en Cristo, ¿me entiende? No ocupa rellenar su jardín con hermanos en el cielo. ¿Está entendiendo? ¿Sabía usted que muchos mensajes que dan los hermanos y los pastores en otras iglesias creen que Dios necesita florecitas en un jardín celestial que tiene allá? El problema es que las florecitas se las atribuyen que son los hermanitos que se quieren ir con Cristo y quieren morir antes de tiempo. O se mueren antes de tiempo. Yo conocí un hermano allá en Mazatlán, mi hermano. Conocí un hermano en Cristo que ya se quería ir con Cristo. Tenía leucemia y ya se quería ir. No quería sanar. ¿Sabe cuál era su deseo? Todos los días repetía continuamente en su mente, quiero estar con Cristo, quiero conocer a Cristo, quiero estar con Cristo, quiero conocer a Cristo. En 3 meses que le di raite a su casa, se murió de leucemia. Me tocó conocerlo, le di raite, lo subí a mi carro. Murió de leucemia. En lugar de hablar y declarar la promesa de Isaías 53, 4 y 5. ¿A Cristo cómo lo conocemos? A ver, ¿cómo le gustaría conocer a Cristo? ¿Cómo cree que conoce usted a Cristo? A través de la palabra, mi hermano. Ahí está escrito la imagen de Cristo. Ahí está escrito lo que Cristo hizo. Ahí está escrito todos los hechos, las obras, cómo anduvo Él sobre la tierra. Inclusive hasta la ropa que vestía, mi hermano. ¿Para qué quiere ir al cielo a conocer a Cristo? Capaz que ella le dice, con que tú te querías venir y no aplicaste mi palabra en la tierra. Capaz que va a decir Cristo, fíjense, capaz que va a decir Cristo ya, a ver, tengo 3.800.000 personas que tengo cita para que me vean, 3.800.000 personas, así que tú eres el 3.801.000. Van a transcurrir aproximadamente 1.150 años para que me puedas ver. Por lo pronto quédate en el paraíso ahí en la ciudad celestial, dando vueltas, y para que me veas van a transcurrir 1.150 años.
Bueno fuera para ellos, ¿sí o no? ¿Sí o no fuera bueno eso mejor? Alguien que se quiere ir antes de tiempo, mi hermano, es porque no está cumpliendo la palabra. No está cumpliendo la palabra. Está siendo realmente una persona negligente en la palabra. Porque Dios no quiere llevárselos antes de tiempo. ¿Para qué los quiere allá si los ocupa aquí en la tierra? A ver. ¿Para qué me quiere a mí allá si aquí me necesita para rescatar a más personas del infierno? A usted lo necesita aquí. ¿Sí o no? La verdad, ¿dónde le servimos más? Aquí en la tierra. Muy bien. Entonces, hay algo que nos juzga, mi hermano, y es la palabra que nosotros hablamos. Nosotros mismos nos autojuzgamos. Se llama autojuicio. Si vamos a Romanos capítulo 1, denle una hoja más hacia atrás. Aquí está parte del ejemplo de la ira o del castigo de Dios. Aún vamos a continuar con el tema, mire, vamos a continuar con el tema que nos quedamos de Hebreos capítulo 10, ¿recuerda? Qué horrendo es caer en manos del Dios vivo, sí recuerda, ¿verdad? Pero estoy dando estos pequeños textos bíblicos. Esto es la ira de Dios, vea la ira de Dios. Y en un momento pudiéramos decir, esto es el castigo de Dios. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ahí estamos hablando de un Dios que parece un monstruo, ¿sí o no? El detalle es que necesitamos leer todos los textos bíblicos para entender de qué se trata la ira de Dios. Y esta es la ira de Dios, mi hermano, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cuál es la ira de Dios? Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cuál es la ira de Dios? Que Dios manifiesta las cosas a través de su palabra, ¿sí me entiende? ¿Sí o no? Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quiénes no tienen excusas? Aquellos que están fuera de la palabra, ¿sí o no? ¿Sí o no? La ira de Dios, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Entiende ese concepto? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La pregunta que yo le haría, ¿usted es un impío o es un hijo de Dios? Usted es un hijo de Dios, ¿verdad? Ya no es un impío. Muy bien. Si en un momento dado fuera Dios el castigador, entre comillas, sí, con letras resaltadas, con texto amarillo y rojo fosforescente, si Dios fuera el castigador, en primer lugar ya no fuera sobre sus propios hijos, porque ya no son impíos. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿por qué los hermanitos en Cristo dicen que Cristo o Dios, su Padre, los castiga con una enfermedad? Dígame usted. Y dicen, Dios me está castigando porque me alejé de la iglesia. Es la ira de Dios, hermano, es el castigo de Dios. Dios se molestó, inclusive, ¿sabía usted que pastores, cuando un miembro se le va a sus iglesias, ¿sabía usted que lo condenan y le dicen, si te vas ahí, Dios te mandó a esta iglesia, tú perteneces a esta iglesia, si te vas a otra iglesia, ¿sabes qué? Dios realmente se va a molestar y te va a mandar una enfermedad, te va a matar a un hijo, te va a destruir esto, te va a enviar un terremoto, etcétera, mi hermano. ¿Sí o no, mi hermano? Si te vas de esta iglesia, Dios te va a mandar eso, porque tú perteneces a esta iglesia y aquí debes estar toda tu vida. No importa que te hable tonterías desde el púlpito, pero tú debes de estar aquí. Ya mero le dicen eso, ¿no? Pues no le van a decir. Y ellos lo condenan, los maldicen inclusive. ¿Sabe usted que los maldicen? Te va a ir de la patada porque te fuiste a esta iglesia. Te va a ir mal. Y Dios mismo va a tomar control de tu vida, vas a ver.
Dios te va a comenzar a hacer cosas para que tú regreses a esta iglesia. ¿Será Dios así de malo como hablan algunos pastores? Hay pastores, mi hermano, que hablan así. Hay pastores que hablan de eso, mi hermano, de esa manera. Muy bien, Romanos capítulo 1, versículo 20. Pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿De quién está hablando? ¿De los impíos o de los hijos de Dios? ¿Quiénes son los que no tienen excusa, mi hermano? ¿De quién está hablando? A ver, otra vez. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Contra quiénes? Los impíos. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí o no? Un Dios que se enoja ya no es contra sus hijos. ¿Sí o no? Ya no es contra los cristianos, porque me entienden. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Nuevamente. Dice el versículo 20. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quiénes son los que no tienen excusa, mi hermano? Los que no tienen a Cristo. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Habiendo conocido a Dios, ¿qué significa? Que usted fue, les predicó el Evangelio y no les importó haber conocido a Dios. Usted le dijo, tienes que recibir a Jesús. Bueno, yo creo que todavía no es mi tiempo de eso de meterme en la religión. Creo que necesito todavía divertirme, andar, soltar la greña y andar por todas las ciudades, por muchos lugares, ir a las discos, drogarme. Yo creo que necesito todavía. Y ya cuando esté al último, al final, que ande ya casi tirado, destruido y enfermo, entonces me acercaré al Cristo que tú me predicas. ¿Sí sabe que hay muchas personas así? Quiero vivir la vida loca como Ricky Martin. Prefiero la vida loca y luego ya después me acerco a tu Cristo, al que tú me enseñas. ¿Sabíamos que hay muchos así? Bueno, habiendo conocido a Dios significa que alguien le predicó el Evangelio, ¿sí o no? Ahí va. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Cuántos usted les ha ido a predicar acerca del poder de Dios y ellos dicen, no, está mejor mi religión? ¿Cuántos de ustedes han visto personas así? Muy bien. Ellos profesaron ser sabios, pero dice, se hicieron necios. 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible. ¿Sabe qué significa eso? Que cambiaron la gloria de Dios. Esto también, mi hermano, puede ser aplicable. Esto también puede ser aplicable que alguien pueda darle más gloria al ser humano a la deidad o que a Cristo Jesús. Si usted a muchas personas va y les predica el Evangelio y les quiere ministrar el poder de Dios, va a decir, no, mi médico es mejor. Eso significa cambiar la gloria de Dios, cambiar el poder de Dios. No digo que no tome medicina, mi hermano. Lo único que le estoy diciendo, que confíe en el poder de Dios para sanar. ¿Están entendiendo? Pero hay personas que estrictamente lo que le dice el médico lo hacen. Me toca la pastilla a las 6 de la tarde y luego a las 9. Pongo hasta el despertador, ponen, mi hermano. Una llamada ahí para que empiece a sonar el celular que a tal hora le toca. Pero ¿por qué nunca ponen el celular para escuchar una enseñanza? ¿Qué no es medicina también? ¿Por qué no pusieron esa alarma para que a las 6 de la tarde me toca escuchar una prédica de 1 hora? Pongo la alarma. ¿Por qué no la pusieron? Muy bien. Entonces, mire, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. También aquí se refiere a las personas que comienzan a adorar a la creación. Estamos hablando nuevamente de impíos. El panteísmo es el que adora un árbol hermoso por ahí, esa es creación de Dios. El Dios mismo manifestado en este árbol, por lo tanto me inclino a ese árbol, como si fuera Dios. ¿Sabía usted que hay así? ¿Cuántos saben que se han quemado arbolitos y han quedado imágenes ahí, plasmadas? Y que luego
Satanás les mete en sus mentes, es que es la imagen de esta del socorro, del perpetuo socorro. ¿Me está entendiendo? Y empiezan a adorar una imagen en un arbolito, en un tronco de árbol. ¿Sí o no? No son hijos de Dios ellos. ¿Cuántos saben? No han nacido de nuevo, usted lo sabe. ¿Sí o no? Practican solamente una religión. Luego dice, ¿entiende lo que significa cambiar la gloria de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? Por lo cual también Dios mire, aquí viene la ira de Dios, el castigo o el enojo de Dios aquí viene, mire. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, por lo cual también Dios los entregó. Mire, la ira de Dios realmente significa que Dios los entrega a sus propios deseos, para que me entienda. Dios los entrega a sus propios deseos. ¿Qué significa cuando Dios entrega? Dígame usted. Significa que los deja. ¿Para qué? Cosechen lo que han sembrado. ¿Sí? Por lo cual también Dios los entregó. ¿Qué significa Dios los entregó? Es una palabra griega que se llama paradidomi, y significa Dios los dejó. Dios permitió que ellos cosecharan. Dios los dejó. Eso significa, Dios los entregó, significa que Dios los dejó. Siembras mal, cosechas mal. Muy bien, ahora ahí va. Estamos hablando de la ira de Dios, el enojo de Dios, y en un momento dado podríamos decir el veredicto del juez enojado, para que me entienda, ¿sí? Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Están entendiendo el mensaje, verdad? No es para hijos, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por eso Dios los entregó a las pasiones vergonzosas. Nuevamente dice, Dios los dejó. Dios permite lo que el ser humano permite, ¿sí? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia y se metieron al movimiento gay. ¿Ya que ya estaba ahí escrito en la Biblia el movimiento gay? Hermano, no ofenda, porque yo tengo muchos amigos y son gay. No estamos ofendiéndolos, ¿verdad que no? Muy bien. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y aquí dice, ¿cuál es la ira de Dios? Él los entrega, Él los deja. Y cada quien recibe, mire, fíjese lo que dice el versículo 27. Recibiendo en sí mismo la retribución misma, la retribución debida a su extravío. Cada quien recibe o cosecha o se le retribuye lo que ha sembrado. ¿Está entendiendo? Y luego esta persona que se dedicaba a eso, de repente le cayó SIDA. Luego se murió de SIDA. Y lo peor del caso es que los familiares dijeron, Dios se lo quería llevar. Qué tontería, ¿no? Decir que Dios se lo llevó cuando él recibió la retribución misma a su extravío. Eso fue la ira de Dios. El enojo de Dios es que los entrega, los deja solamente que sigan sembrando y los deja que sigan cosechando. Cuando cosechan las cosas malas, muerte, destrucción, enfermedad, entonces Dios es porque los entregó y los dejó. Está como un amigo de una amiga de mi esposa que le gusta la vida loca y que se le invitó a esta congregación para que viniera. ¿Ha escuchado el evangelio él? Pero él, ¿qué cree? Le gusta más la vida loca. Por eso, pero conoce a Cristo. Estuvo entre los que hablaban en lenguas, pero le gusta la vida loca. ¿Está entendiendo? Si él continúa en esa vida loca, ¿qué cree? ¿A dónde cree que lo va a llevar? A una enfermedad incurable, mi hermano. Entonces nadie podrá decir, ni su familia, ni nadie puede decir, es que Dios quiso una florecita en su jardín. ¿Cuál florecita, mi hermano? Él solamente recibió la retribución a su extravío. ¿Sí o no? Aquí dice Romanos capítulo 1, versículo 27. Recibiendo en sí
mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no han probado tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entrega, Dios los deja esa mente reprobada. Dios, ahora sí, regresemos al versículo 18, para que usted entienda el enojo, la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora sí entiende, la ira de Dios que se revela del cielo contra toda, ¿qué? Impiedad, contra todo impío. ¿Y cuál es la ira? Que los entrega, los deja que cosechen lo que han sembrado. ¿Está entendiendo? No pueden decir que si se muere alguien de un SIDA, de un sidral, nadie podrá decir que el VIH, ese que ellos tuvieron y que les sucedió, que se murieron, nadie podrá decir que fue Dios el que les puso ese VIH, mi hermano. No es Dios enojado contra el movimiento gay ni contra los homosexuales, mi hermano. Dios no está enojado. Son ellos que cosechan lo que han sembrado. Está como allá en Brasil, precisamente en las fechas de junio que celebran a nivel mundial ese movimiento raro. Uno salió, ¿cómo cree que salió vestido ese gay? ¿Usted lo vio, hermano? Él nos da un libre albedrío y ellos escogen eso. ¿Sabe de qué salió vestido este hombre? De Cristo. En pleno desfile gay, mi hermano, con unas corona de espinas, con pelo largo y moviéndose raramente, ¿me entiende? Vestido de Cristo. Digo, no me enojo. Porque están en su ignorancia. Son muertos espirituales. ¿Sí me entiende? Usted no tiene por qué enojarse contra un muerto espiritual. Lo malo es que un hermano en Cristo, que haya conocido a Cristo y que se haya vestido de esa manera y haya salido en el movimiento gay, entonces sí, enójese. Yo tengo el carácter de mi padre, mi hermano. Solamente los entrego, los dejo. No me enojo contra ellos. Fíjese bien. ¿Qué pasó? A la semana apareció muerto a un lado del canal, lo tiraron y lo mataron. Y luego dicen, eso fue porque ofendió a Cristo. No, porque hubo alguien, un religioso que se ofendió y lo mató y lo tiró ahí en el canal. ¿Está entendiendo? No es que Dios se haya irado y se haya enojado y haya puesto el mensaje a un hermanito de alguna religión y le haya dicho, hey, ve a matar a ese que la hizo de mí y salió de... Un homosexual que la quiso hacer de actuar y vestirse como yo, ¿no? ¿Verdad que no fue Dios? No fue Cristo, mi hermano. Es el mismo ser humano que odia. ¿Sí me entiende? Apareció muerto la semana. Y luego la mayoría pusieron en comentarios, mira, ya ven, Dios se vengó porque alguien quiso ofender a Cristo. Dios se vengó, no. Fue Satanás el que utilizó a uno para que lo matara, en lugar de predicarle el evangelio. ¿Está entendiendo? Así es Dios. Así es mi Padre. Así es mi Padre de amoroso. Él nunca le va a hacer daño, menos a un pobre muerto espiritual, para que me entienda. A un pobre muerto espiritual. Él cosechó lo que sembró. A lo mejor lo hizo para mofarse de Cristo. ¿Me entiende? ¿Para qué lo hizo? Para mofarse de Cristo. Simple y sencillamente llegó un religioso, fue y lo mató. ¿Qué hizo él? Cosechó lo que sembró. Burlarse de Cristo, cosechó. Pero Dios no intervino ahí. Nuevamente, este hombre se burló de Cristo y cosechó lo que sembró. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora, el mensaje que nos debe quedar en la mente es, ¿Dios utilizó a alguien para matar a ese hombre porque se burló de Cristo? No. No fue así. ¿Estamos entendiendo? No fue así. Dios no va a usar gente para matar a otros. Solamente cada quien cosecha lo que sembró. Y viola una ley. ¿Recuerdan que vimos en el Antiguo Testamento? Antiguo Testamento violaban leyes.
Y el que ejecutaba las leyes eran los hombres, no era Dios, matando gente. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver en este tema de Dios es el autor del castigo, vamos a ver el caso de Sodoma y Gomorra. ¿Le gustaría saber el caso de Sodoma y Gomorra? Si realmente fue Dios enviando fuego del cielo. ¿Le gustaría saber todo eso? ¿Usted qué cree? ¿Que fue Dios enviando fuego desde el cielo? Vamos a ver el caso de Sodoma y de Gomorra. Muy importante ese caso, ¿eh? Hace como unos 8 años, 9 años lo di por allá en Los Mochis, Sinaloa, di toda la historia de Sodoma y vi los errores de traducción, vi los errores de interpretación y por último determinamos que no fue Dios el que envió fuego del cielo. No fue Dios. Tiene su explicación bíblica, cada cosa que usted ve en la Biblia tiene su explicación bíblica. Solamente métase a escudriñar y el Espíritu le mostrará que no es así. Las plagas de Egipto, esa ya no la vamos a ver porque ustedes ya están en el tema de Dios, conociendo al Dios soberano. Creo que en el disco número 26, por ahí 25, 24, 25, 26 están las plagas de Egipto, analícelas. Fueron errores de Moisés en contribución con brujos. Dios nunca envió plagas. ¿Sí está entendiendo? Dios no envía plagas porque Dios no tiene plagas. El 25, ¿verdad? Y el 26. 25, 26 y creo, no sé si 27, pero ahí vienen las plagas. Pero vamos a ver el caso de Sodoma y de Gomorra. ¿Qué les parece? Ver ese caso para saber si fue el castigo de Dios que sometió a toda una generación que andaban como Romanos capítulo 1. ¿Sabía que Romanos capítulo 1 es la ejemplificación de Sodoma y Gomorra? ¿Sí sabe usted? Esto mismo, ese texto bíblico le debería bastar a usted para creer que Dios no castigó a Sodoma y Gomorra, a los de Sodoma y de Gomorra. Este mismo capítulo debería de satisfacerle y decir, no, Dios solamente los entregó a ellos, a una mente reprobada. Los entregó a sus deseos, ellos solamente recibieron la retribución misma a su extravío, ¿sí o no? ¿Quién fue el que operó ahí? ¿Quién cree que operó? Satanás tenía el control de la tierra, mi hermano, Satanás. Pero es necesario que veamos algunos detalles que vienen ahí en Génesis 18, por ahí, creo que Génesis 19, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo que el enojo de Dios es que los deja y los entrega? Ese es el castigo de Dios, mi hermano, los entrega. Ese es el castigo de Dios. Muy bien. Regresemos a Hebreos capítulo 10. Y vamos a ver, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Para ya concluir con esa parte, ¿les quedó claro la parte donde dice, bueno, ahí estamos para allá, Hebreos 10, versículo, vamos a leer creo que el 29, por ahí, 28. ¿Listos? Vamos a leer el 26. Porque si pecáramos voluntariamente, ahorráramos al blanco, ¿recuerdan? Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar ¿a quién? Expectación y hervor que ha de devorar ¿a quién? Adversarios. Usted, nuevamente vuelvo a repetir, ¿quién es un adversario de Dios? ¿Usted es un hijo de Dios, es un adversario de Dios? ¿Verdad que no? A Satanás se le nombra el adversario, ¿sabe usted? Pero también puede ser un adversario uno que coopera con Satanás, ¿sí me explico? Puede ser un adversario, muy bien. Versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Recuerda que lo vimos, que es una comparación de la ley mosaica con la ley del espíritu de vida, la ley del nuevo pacto, ¿sí recuerda? Que allá, ¿cuántos saben que allá eran apedreadas las personas que adoraban a ídolos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque violaban una ley. ¿Quién los apedreaba? ¿Dios los mataba o eran los seres humanos los que lo apedreaban? Dígame usted. ¿Quién ejecutaba el castigo? ¿Dios o los seres humanos? Que le quede claro, no es Dios, ¿eh? Los que lanzaban la piedra eran los seres humanos. ¿Sí? Dice el versículo 29.
¿Cuánto mayor castigo pensás que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor qué? Castigo. ¿Cuánto mayor castigo? Y luego aquí viene el castigo. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. ¿De qué está hablando? ¿De castigo, sí o no? Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Mía es la venganza y yo daré el pago. ¿Recuerdan que ese texto bíblico es un texto bíblico que viene en Deuteronomio? ¿Sí lo recuerdan? Es un texto bíblico que viene en Deuteronomio. ¿Y viene en Deuteronomio qué? Deuteronomio capítulo ¿qué? Nuevamente. 32, ¿verdad que lo vimos ese 32? ¿Qué significa mía la venganza y yo daré la retribución? Ahí mismo viene la venganza de Dios. Pero ellos mismos sus pies resbalarán. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan la frase sus pies resbalarán? Si usted se va de Deuteronomio 32, esa referencia que viene ahí, dice, mía la venganza, yo daré la retribución, pero sus pies resbalarán, dice algo así. Sus pies resbalarán, y luego dice, está muy cerca la aflicción de ellos, algo así dice, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Sí lo recuerdan o no? ¿O quieren ir para allá? Mía la venganza y la retribución, y a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que les está preparado se apresura. ¿Qué significa su pie resbalará y lo que está preparado se apresura y el día de su aflicción está cercano? Ese es el castigo, mi hermano, de Dios. Ese es el castigo de Dios, ¿recuerdan? ¿Qué decía? Mía es la venganza. ¿Cuál es la venganza de Dios? ¿Cuál es la venganza de Dios? Diga, que Él los dejará, Gálatas 6:7, dejará que cosechen lo que han sembrado. ¿Por qué? Porque el pie de ellos va a resbalar, esa es la venganza de Dios. El pie de ellos va a resbalar, no es Dios que les va a meter el pie para que ellos tropiecen, ¿me entiende? No es Dios, el pie de ellos solamente va a resbalar, dice. Y se encuentra muy cerca se encuentra. El Deuteronomio 32, muy cerca se encuentra, la aflicción está muy cerca de ellos y lo que les está preparado se apresura. Eso significa, mía es la venganza. ¿Ya le quedó claro eso? ¿Sí o no? Cuando Dios se venga, ¿cómo se venga? ¿Cuál es la venganza? Que solamente deja que el pie de ellos se resbale y que la aflicción llegue a ellos porque ellos han sembrado y han cosechado. ¿Sí me entiende? Es lo mismo que les leí ahorita. Ellos mismos reciben la retribución misma a su extravío, ¿recuerda? ¿Ya quedó claro eso ahí? Muy bien. ¿Sí quedó claro o no? Ahora, quiero llevar un texto bíblico para que entienda un poquito. A un texto bíblico. Por ahí viene Mateo. Mateo capítulo 12. Hay una frase antes de que se vaya a Mateo 12, mira, hay una frase aquí en Hebreos 10 que dice, el versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Ya entendió qué significa dar el pago, verdad? ¿Y la venganza de Dios sí la entendió? ¿Sí o no? Muy bien. Y luego dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará, ¿qué? A su pueblo. ¿Recuerdan que vimos que ya habíamos sido juzgados? Ha sido decretado un juicio a través de Cristo y nos había declarado inocentes, ¿recuerdan? Muy bien. Pero también les dije que cada uno era juzgado por sus palabras. ¿Recuerdan lo que leímos de Romanos capítulo 3? ¿Recuerdan que somos juzgados por nuestras palabras?
O sea, ya no hay un juicio contrario a mí, sino que yo mismo me traigo un autojuicio cuando yo mismo hablo lo que no está escrito en la palabra. Yo puedo decir, me quiero morir el año que entra. ¿Qué significa eso? Que yo mismo me estoy juzgando con mis propias palabras, ¿sí o no? ¿Sí recuerda? Porque por mis palabras soy juzgado, ¿sí o no? Muy bien, entonces vamos a Mateo capítulo 12, versículo 35. ¿Ya? Mateo 12, 35, mira, ahí va. Mateo 12:35 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas, ¿sí o no? Dijo el Señor Jesús a través del apóstol Pablo, que abunde usted en palabra, en ciencia, en todo conocimiento. Si usted tiene palabra en su corazón, de esa abundancia que hay en su corazón va a hablar su boca, ¿sí? Versículo 36, Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de esa palabra darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa usted dará cuenta. ¿Cuándo? ¿En el día de qué? La pregunta es, ¿realmente hablará del juicio del trono blanco? No, usted no va a estar ahí. ¿Cuándo va a ser el día del juicio? Cuando venga la sentencia. ¿Y cuándo vendrá una sentencia? Cuando usted hable muerte, destrucción. Esa es una sentencia. ¿Cuándo va a venir la cosecha de lo que usted siembre de palabra? Cuando venga Satanás a ejecutar lo que usted hable. Si usted habló muerte, habló destrucción, habló enfermedad, ¿quién cree que va a ejecutar esa palabra? Satanás. Pero si usted habló vida, habló conforme a la palabra, declaró vida, abundancia y toda la herencia de Cristo Jesús que le dejó, vida y vida en abundancia, entonces usted va a ¿qué? Por eso dice, el día del juicio es donde usted va a cosechar lo que usted sembró de palabra. Mateo capítulo 12, versículo, es el 36. Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres en ella, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque, y aquí viene, porque por tus palabras serás, ¿qué? Ahí está el día del juicio, mi hermano, ahí está el día del juicio. Por tu palabra serás justificado y por tus palabras serás, ¿qué? Suponiendo que hable del día del juicio del trono, el juicio del trono blanco de Apocalipsis 21, 22, 20, por ahí 21. Suponiendo que hable de ese juicio, donde van a ser enjuiciadas las personas que no recibieron a Cristo, suponiendo. Si alguien conoció a Jesús y no creyó en Él ni lo confesó como Señor, ¿qué cree que va a pasar? Por sus palabras, que nunca confesó a Jesús, sino que negó a Jesús, será juzgado en ese día, ¿sí o no? Pero si alguien confesó a Jesús, lo declaró como Señor y Salvador, nació de nuevo, creyó en Jesús, entonces por esa palabra será justificado. Pero si negó a Jesús y habló negando a Jesús, ¿qué cree que va a pasar con esas palabras? ¿Será condenado, sí o no? Pero también es aplicable el tiempo presente, mi hermano. Por sus palabras usted será justificado, por sus palabras usted será sano. ¿Cuántos saben? No, hermano, es que soy sano porque por el poder de Dios. No, por la palabra que usted habló atrajo el poder de Dios. Usted es sano por la palabra de Dios hablada por su. Pero usted también será condenado, es decir, va a traer destrucción, condena, sentencia adversa, castigo. Usted va a traer castigo por las palabras que habló, por las palabrotas que habló por su boca. Diciendo, es que Dios me está castigando, es que Dios me está probando con esta enfermedad, es que Dios me tiene así con un propósito, es que no sé si esto sea un castigo de Dios, una prueba de Dios para llevarme a otro nivel, es que no sé si Dios sea el causante de esto, es que no sé si Dios quiera esto, etcétera. Es que a lo mejor no sé si voy a vivir el año que entra, no sé si me tenga que morir antes de tiempo, es que no sé si voy a tener que comer o alimento la semana que entra, no sé. Esas palabras feas que usted habla, mi hermano, por esas palabras usted será condenado. Pero si dice que todo lo puede en Cristo, que Él suple todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, que por la herida de Jesús ha sido sanado, que usted tiene largura de años, de días y es saciado de vida,
¿Qué cree que va a pasar? Por esas palabras usted será justificado. Ese es el juicio, mi hermano. También aplicable eso al juicio aquí. Entonces, ¿quién se va a traer autojuicio? Cada ser humano, ¿sí o no? Usted será juzgado por sus palabras, dice Romanos capítulo 3. Juzgado por sus palabras. Usted se va a traer un juicio tanto favorable o desfavorable. Si habla la palabra es favorable, si no habla la palabra es desfavorable. ¿Quién se va a traer el castigo, la sentencia adversa aquí a la tierra? Satanás va a venir a ejecutar todo lo que usted habló sobre su vida, sobre su familia. Satanás es el encargado, es el carcelero, para que me entienda. ¿Está entendiendo? Pero ¿quién va a traer vida? ¿Quién lo va a librar de la cárcel? ¿Quién lo va a librar de esa sentencia adversa, de ese veredicto adverso? Solamente los ángeles de Dios ejecutarán. Ejecutan la palabra que usted habla, que está conforme a la palabra de Dios. Si no es conforme a la palabra de Dios, es Satanás y sus ángeles. Si es conforme a la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios y los ángeles de Dios. ¿Sí? ¿Ahora entiende? Por tus palabras serás justificado, pero por tus palabras serás. ¿Y qué significa condenado? Dígame. Castigado, mi hermano. Si lo ve en otra traducción, lo va a entender. ¿Tiene alguien otra traducción? De Mateo capítulo 12, versículo 37. Vamos a verlo rápido en otra traducción. Mateo 12, 37. Así dice la palabra, lo vamos a ver en varias traducciones ahorita. Mateo capítulo 12. Vamos a ver qué tanta habilidad tengo con el teléfono. A ver, a los que se llevan en Facebook, que tienen más habilidad. Vamos a comparar ese texto bíblico. Ahí les va. Ay, no me salen más. Espérame. Dice, en la Biblia, Arcas Fernández, dice, ten en cuenta que por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Fíjense. Inocente o culpable. ¿Se ha dado cuenta? Inocente o culpable, dice, usted será declarado por sus propias palabras. ¿Quién es el que se va a determinar el juicio, para que me entienda? ¿Quién va a ejecutar el juicio? ¿Los ángeles de Dios y el Espíritu de Dios, o Satanás y sus ángeles? ¿Quién es el que va a declarar el veredicto o la sentencia, decir, soy inocente, soy culpable? ¿Quién va a ser? ¿Cristo? ¿Dios? No, va a ser usted. ¿Sí? Vamos a tratar de otra traducción. Otra traducción, rápido. A ver qué dice la nueva versión internacional. No, pues es lo mismo, necesitamos otra traducción que sea diferente. Otra traducción, ¿qué dice el lenguaje actual? Les aseguro que en el día de juicio Dios juzgará a cada uno de acuerdo a sus palabras. Si dijeron cosas buenas se salvarán, pero si dijeron cosas malas serán castigados. ¿Ya ven? ¿Cómo van a ser castigados? Por sus palabras. Sencillo. No tiene vuelta de hoja, no le ande buscando más que Dios castiga ni nada. Muy bien, entonces si leemos, si regresamos, 1 Corintios 11:32. ¿Entendimos eso? 1 Corintios 11:32. ¿Sabe qué? No, mejor regresemos a Hebreos 10 para concluir, porque ya nos queda tiempo. Hebreos capítulo 10. ¿Pero tiene? Vamos a Hebreos capítulo 10. Ya entiende que fuimos justificados gratuitamente, ¿verdad? Fuimos declarados justos de acuerdo
al juicio eterno. Pero fue por nuestras palabras, ¿sabe usted? Por creer y hablar nosotros. Por eso fuimos. Muy bien. ¿Qué significa? ¿Entendió la palabra? Esa palabra que dice en Hebreos 10, 29. ¿Sí le entendió? Hebreos 10, 29, mire, rápido. Hebreos 10, 30. Pues conocemos al que dijo mí en la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Entendió qué significa juzgar, verdad? Él ya nos juzgó y nos declaró inocentes, ¿sí o no? Ya no vamos a un juicio del trono blanco, es decir, vamos al paraíso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero en la actualidad dice que somos juzgados. Hay una parte que leímos el domingo pasado, dice que somos juzgados. Y si somos juzgados, ahora somos juzgados no por Cristo. Nosotros mismos nos juzgamos a través de la palabra lo que hablamos o lo que no hablamos, ¿sí o no? Por nuestras palabras somos juzgados o justificados o inocentes o culpables, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Que nosotros mismos tomamos el martillo y decimos, soy culpable. O nosotros mismos tomamos el martillo y decimos, somos inocentes. Usted decide qué hablar. Si habla la palabra, usted se está declarando inocente, es decir, salvo, sano, próspero, de larga vida. Pero si usted levanta el martillo y dice una sentencia adversa o de castigo que traiga una consecuencia para destruir, es porque usted va a hablar enfermedad, va a hablar corta vida, va a hablar escasez, va a hablar todo aquello que Satanás habla. Todo lo que el mundo habla y que no es de acuerdo a la palabra, ¿sí? Entonces, mire, rápido, vamos a ver Hebreos capítulo 10, para concluir. ¿Entendió? El 30, ¿verdad? Ahora vamos al 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, ¿qué significa caer en manos de Dios vivo? Y estaba diciendo que era horrendo, dice el apóstol Pablo, el autor de los Hebreos. ¿Sí o no era horrendo? ¿Alguien trae otra traducción que diga diferente? Horrenda. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿sí? Ahora, ¿qué significa? Que Dios castiga, los enferma, los destruye. Eso no significa nada, mi hermano. Ahí va. Entonces, ¿qué significa horrenda cosa es? Para entender lo de horrenda tenemos que regresar al 29. Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare? ¿Qué significa pisotear? Significa, entre sus acepciones de traducción, es la palabra catapateo, algo así. Significa atropellar, hollar, rechazar con desdén, inclusive pisotear. La palabra que viene en el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare? Significa rechazar con desdén. Rechazar con desdén, ¿sí? ¿Está entendiendo? ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? El que rechace con desdén al Hijo de Dios. Y luego dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué significa hacer afrenta al Espíritu de gracia? Al Espíritu Santo. ¿Qué significa hacer afrenta? Significa, en el griego, significa insultar, significa injuriar, significa ultrajar. Inclusive significa blasfemia también. Blasfemia significa vituperar, significa difamar y calumniar. Calumniar, difamar, vituperar al Espíritu de gracia, ¿sí? ¿Sí está entendiendo? Nuevamente, ¿cuánto mayor castigo piensa que merecerá el que rechace con, ¿cómo dice? Rechace con, no me acuerdo qué decía. Rechace con desdén al Hijo de Dios. Ahí está uno, rechazar con desdén. Pero tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. ¿De quién está hablando? De hijos. ¿Cuántos saben que está hablando de hijos? No está hablando del mundo, ¿verdad que no? Porque ya fueron santificados, ¿sí o no?
Usted ya fue santificado, lavado. ¿Recuerda esa parte de la palabra? Estamos de acuerdo que está hablando de hijos, ¿verdad? No del mundo, ¿sí? ¿Cuánto mayor castigo piensa que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y tuviere el que pisoteare o rechace con desdén al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Está hablando de creyentes, de cristianos que recibieron a Jesús. Pero aquí también viene, hiciera afrenta al Espíritu de gracia, que significa injuriar, vituperar, hablar profanamente, difamar, calumniar, significa sobre una afrenta, ultrajar e injuriar. Para empezar, estos personajes de los que está hablando aquí, de los cuales dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, de lo único que está hablando es de aquellos personajes que conocieron lo que dice Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, mire, ¿de qué personajes está hablando? Hebreos capítulo 6, rápido, vamos al versículo 4. ¿Ya lo tiene? Está hablando de estas personas nada más, mire, de estos. Y usted sabrá si todos se clasifican en estos. No todos se clasifican ahí, mire. Mire, aquel que pisotea o rechaza al Hijo de Dios es aquel que disfrutó de todo esto que viene aquí. Hebreos capítulo 6, versículo 4, aquel que dice horrenda cosas caer en manos del Dios vivo, es aquel que se ubica aquí. ¿Ya lo tiene? Hebreos capítulo 6, versículo 4. ¿Por qué es imposible que los que una vez fueron iluminados? ¿Qué requisito debe tener ser un iluminado? ¿Sí? ¿Quién es un iluminado? Aquel que recibió al Señor Jesús, nació de nuevo, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y que conoció la luz del Evangelio, ¿ok? Gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué significa del don celestial? De la salvación, pero también significa que fluyeron en los dones del Espíritu Santo, milagros, sanidades, ¿sí? Y todos los dones del Espíritu fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, recibieron al Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. ¿De qué cree que está hablando? ¿A quién cree que está ubicando ahí? Los de palabra de fe. Es triste decirlo, pero está hablando de los de palabra de fe. No está hablando de un cristiano tradicional, mi hermano. Un cristiano tradicional que tiene por inmunda la sangre de Jesús. Un cristiano de los bautistas que le predicaron toda su vida que los dones del Espíritu Santo no eran para ese tiempo. ¿Se ubicará en estos preceptos? Aquel que podrá decir, afrentar al Espíritu de Dios, lo hacen por ignorancia, mi hermano. Ellos lo están haciendo porque un predicador de arriba les habló. Nunca han visto un milagro, no han gustado del don celestial. No han sido partícipes del Espíritu Santo porque no lo conocen, ¿me entiende? Entonces no se ubican bautistas aquí, ¿estamos de acuerdo? No están bautistas contemplados aquí, ¿sí? Luego dice, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. No cualquier palabra, mi hermano, palabra revelada. Un tradicional que Dios dice que Dios castiga porque todas las cosas ayudan a bien, Romanos 8:32 o 31 o 29, algo así. Todas las cosas ayudan a bien, hermano. ¿Quién les enseñó? Un predicador igual de ignorante que él. ¿Se ubicará en ese precepto de la buena palabra de Dios? No están ubicados ahí, ¿ok? Pero también habla de los poderes del siglo venidero. Son los mismos poderes del Espíritu de Dios fluyendo en este tiempo. Pero aquí está hablando de personas que recayeron. ¿Sabe qué significa recaer? Esa palabra recaer no significa que un hermano cometió un pecado en la carne. Eso no significa recaer. La palabra recaer, por favor, anótela. Significa parapipto. Es una palabra griega que se puede pronunciar como parapipto. Parapipto. P-A-R-A-P-I-P-T-O. Parapipto. ¿Qué significa esta palabra? Está hablando de personas, está hablando de apostasía, mi hermano. Apostatar, caer en apostasía,
Dice la Reina Valera 1865, han caído en apostasía. La versión moderna dice, han caído en la apostasía. ¿Qué significa apostasía? Dejar de creer en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Ahora, ¿quién es el que le podemos atribuir que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo? Aquel que Dios lo deja que coseche lo que ha sembrado, pero que haya sido una persona iluminada, que haya gustado de los poderes del Espíritu de Dios, que haya gustado y haya conocido la buena palabra de Dios revelada, pero aún así haya negado a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Ahora, usted se preguntará, hermano, ¿hay personas con esas características? Y yo le puedo contestar, sí. Conozco personas que el único Salvador para ellos era Jesucristo. Pero ahora pusieron como Salvador a un corredentor, que no es ni el Padre ni el Espíritu de Dios. Es un espíritu inmundo al cual adoran y lo tienen como redentor. ¿Está entendiendo a lo que me refiero? Es decir, para que se aplique, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, no puede aplicarse a cualquier cristiano tradicional que toda su vida no puede ser alguien que haga frente al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo, porque ellos no pueden afrontar algo que no conocen. ¿Cuántos saben que hablan mal del Espíritu de Dios? Sí, pero por ignorancia, porque eso le enseñaron sus líderes. No lo hacen, no tienen por inmunda la sangre del pacto. ¿Qué es tener por inmunda la sangre del pacto? Alguien que niega que Jesucristo es su único y suficiente Salvador. Simple y sencillamente hasta ahí termina. En pocas palabras, si leo Hebreos capítulo 10, me voy a dar cuenta, y usted lee esa historia, se la voy a parafrasear, para que usted entienda el texto bíblico de lo que significa caer, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, y entienda que no es Dios castigando, es Dios dejando que el hombre coseche la retribución misma a su extravío. Personas han muerto, ¿sabía usted? Porque han introducido doctrinas erradas y doctrinas en contra de que Jesucristo no es el único Salvador en personas de palabra fe. ¿Sí sabía? Sí hay, mi hermano. Y gente ha muerto, mi hermano. Cristianos han muerto a corta edad a causa de eso. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Ahora sí vamos a leer la historia y espero que usted la entienda. Se la voy a tratar de parafrasear en los mismos textos bíblicos y usted va a entender perfectamente toda la historia de lo que significa horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sí? Porque si pecáramos o erráramos voluntariamente, o erráramos al blanco, erráramos a la buena palabra de Dios, erráramos y nos desviáramos a algo diferente a la palabra y conociéramos algo diferente a la palabra. Voluntariamente, si lo hiciéramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿recuerdan Hebreos 6? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, de la buena, haber gustado de la buena palabra, haber sido iluminado, haber gustado de los poderes del siglo venidero, de los partícipes del Espíritu de Dios. Después de haber recibido todo eso, ese conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Después de haber recibido el conocimiento de que Jesús fue el único y suficiente Salvador, y ahora están negando a Jesucristo como el único Salvador y están poniendo un corredentor juntamente con Cristo. Ya no queda más sacrificio por los pecados, porque están negando al único autor de la salvación, el único que se sacrificó, Jesús. Ya no queda, dice, más sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Porque gustaron de la buena palabra, fueron iluminados, pero ahora apostataron, negaron al único y suficiente Salvador. ¿Está entendiendo? Apostataron, dejaron de creer que Jesucristo era el único y suficiente Salvador. Sigo leyendo el versículo 27. ¿Qué es lo que queda sino una horrenda expectación de qué? De juicio. Porque ellos serán juzgados por sus palabras. Y por esas palabras que hablen
no reconociendo que Jesús es el único y suficiente Salvador, ellos serán condenados, es decir, se están sentenciando a sí mismos y ellos recibirán la retribución misma a su extravío. Satanás vendrá y ejecutará el juicio, decretará el juicio de ellos, que ellos mismos propiciaron a través de sus propias palabras, y ellos recibirán el castigo a través de Satanás, que vendrá a destruir sus cuerpos. Sino una horrenda expectación de ¿qué? De juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora ellos, siendo hijos de Dios, al negar a Jesús como único y suficiente Salvador, gran parte de ellos negaron la salvación. Por consecuencia, no es que hayan perdido su salvación, simple y sencillamente negaron a Jesucristo, el cual los trajo a redención, por el cual nacieron de nuevo e iban al cielo. En consecuencia, si ahora dejaron de creer en Cristo Jesús, significa apostatar, dejar de creer. Por consecuencia, ellos murieron espiritualmente, o algunos de ellos que practicaron esto. Por eso ese hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios significa que ya no van al cielo o al paraíso, sino que van a un lugar de sufrimiento. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Puede morir físicamente, pero algunos de ellos murieron físicamente, pero también se fueron al infierno en la ley de Moisés. ¿Sabe usted eso? Violaron la ley de Moisés, murieron y no se fueron al seno de Abraham y fueron al infierno. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? Es decir, ¿quién es el que pisoteare? El que rechace. ¿Recuerdan la palabra pisotear? ¿Cuánto mayor castigo piensan que recibirá aquel que rechace? ¿Con qué? Aquel que rechace a Jesús. Aquel que rechace con desdén al Hijo de Dios. Pero también tuviera por inmunda la sangre del pacto, es decir, diciendo que Jesús no es el único que los redimió, en el cual fueron santificados. Pero también hiciera afrenta al Espíritu de gracia, comenzar a hablar mal en contra del Espíritu de Dios, diciendo que el Espíritu de Dios es un ser humano que puede tener relaciones, o tuvo relaciones inclusive como el ser humano tiene relaciones sexuales con su pareja. ¿Está entendiendo? Hiciera frente al Espíritu de gracia, significa que sí hay una doctrina que está hablando de eso, mi hermano. Son unos coreanos que tienen también por Espíritu de Dios a una mujer, esposa de un hombre llamado Hagan Gong. ¿Sabía que ella es el Espíritu Santo para ellos? ¿Qué están haciendo ahí? Afrenta al Espíritu de gracia. ¿Sí? Versículo 30, pues conocemos al que dijo, mi es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. ¿Cómo dará el pago el Señor? Ellos mismos, su pie de ellos resbalará. Y su aflicción está muy cerca, mi hermano. Cosecharán lo que han sembrado. Han sembrado para la carne, cosecharán destrucción. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Cómo estarán juzgándose ellos mismos? A través de sus palabras. Ellos están recibiendo la retribución misma a su extravío. Y ahora sí, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Significa, primero, no que Dios está juzgando, ni los está juzgando a través de su palabra, sino que ellos voluntariamente erran por sus palabras. Ellos erran al blanco, se desvían de la palabra y reconocen no nada más a un Salvador, sino hay un co-redentor juntamente con Cristo. Hay uno más que está redimiendo, ¿me entiende? Y luego ellos permiten que Satanás venga a decretar el castigo, la pena, porque a través de sus palabras ellos decretaron un juicio adverso para ellos. En pocas palabras, Dios permite lo que ellos han permitido a través de sus palabras. Dios permite. Y ellos recibirán la retribución misma a su propio extravío, porque ya, aún siendo hijos, dejaron de ser hijos de Dios. Ya no tienen ni creen en el único y suficiente Salvador, sino que utilizan, allá en Corea utilizan a una mujer que dicen que es el Espíritu Santo y que también es su salvadora. Y en otros lugares de aquí de México creen
y tienen al Espíritu Santo como si fuera una mujer también, y creen que es el corredentor juntamente con Cristo. Y si no creen que el Espíritu Santo es una mujer, inclusive que fue una mujer de carne y hueso que tuvo relaciones con Dios el Padre, no pueden ser salvos. Ahora entiende qué significa horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Está entendiendo? ¿A quién aplica? A los que fueron iluminados, gozaron del don celestial de la salvación, partícipes del Espíritu Santo, de los poderes del siglo venidero. Actuaron y operaron en todos los dones espirituales, pero aún así se desviaron. Por eso dice el apóstol Pablo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Significa que Dios los dejará, Dios los entregará a sus propias concupiscencias, pasiones, deseos, y Dios permitirá lo que ellos han permitido. Ellos por sus palabras han hablado palabras de muerte, han afrentado al Espíritu de gracia, han tenido por inmunda la sangre del pacto. Por consecuencia, ellos han pisoteado o han rechazado voluntariamente al único autor de la salvación, que es Jesucristo. Y con eso concluye Hebreos 10. Del 26 al 31. ¿Entendió qué significa horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo? No significa que Dios castiga, mi hermano. Estamos dando una explicación conforme a la palabra, conforme a la Biblia. No le estamos dando interpretación personal, porque si usted lo vio, todo estaba determinado en que si Dios decía que castigaba, solamente significaba que los pies de ellos resbalaban y que ellos en automático iban a cosechar, iba a venir aflicción a ellos. Se apresuraba esa aflicción, inclusive lo habla. Y yo conozco personas con estas características, mi hermano, no nada más en México, sino también en Corea. Véalo cómo adoran a una mujer y dicen que ella es el Espíritu de Dios. Véalo. Y el esposo de ella era Jesucristo y lo adoraban también. Desafortunadamente ellos no son de palabra de fe, pero hay otros que sí son de palabra de fe, que han hecho eso, mi hermano, y lo están haciendo en la actualidad. ¿Y qué cree que está pasando con ellos? Destrucción, y más destrucción. Están todos enfermos, han muerto muchos. Ahora, ¿por qué murió? ¿Dios se los llevó? No, que no salen con cosas. No es Dios castigando, destruyendo a la gente, sus cuerpos aquí en la tierra, no. Ellos, en automático, se están infligiendo la muerte. ¿Sí está bien la palabra infligiendo? Cuando alguien se está automáticamente sangrando su cuerpo, pues, pero ahora ellos están muriendo, no nada más física, sino espiritualmente. Realmente tiene una aplicación bíblica ese texto bíblico. Nadie más podrá decir que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, significa que Dios me va a enviar un castigo. Nada que ver con eso, no tiene nada que ver. Nada que ver, mi hermano. Realmente está hablando de personas que ya son inclusive maduros espirituales. Conozco muchas personas con un gran conocimiento en la palabra revelada, mi hermano, y que fluyeron en los dones del Espíritu, pero al rato se apartaron del Espíritu de gracia, se apartaron de aquel único y suficiente y el único autor de la salvación, Cristo Jesús. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Usted nunca se desvíe, nunca agarre otra doctrina, nunca agarre un corredentor. No hay corredentores, solamente es Jesucristo el único que murió en esa cruz y el único que fue al infierno a sufrir por nosotros y sufrió 3 días y 3 noches todos los oprobios del infierno. ¿Para qué? Para que ni usted ni su servidor tengamos que ir al infierno. Póngase, pídele gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Jesús, te damos. Gracias, Jesús, tú eres el único y suficiente Salvador para nosotros. El único Dios, porque no hay otro Dios como tú. El único Dios que vino y se encarnó aquí. Vino y murió por nosotros. El único Rey y el único Señor. El único que fue traspasado por esos clavos, pero ahí llevaba toda maldición de enfermedad. El mismo que derramó su sangre hasta la última gota, pero esa sangre era la sangre bendita del justo, del Cordero, para santificarnos
lavarnos, limpiarnos y quitarnos todo pecado. Era la sangre del justo que venía a librarnos de toda maldición, de pobreza, de enfermedad, de todo pecado. Él venía, y esa sangre derramada solamente fue porque me amabas, Jesús. Diga usted, dígale eso a Jesús. Era porque me amabas, Jesús. Ahora entendemos, Señor, que horrenda cosa es caer en manos tuyas si nos desviamos de tu palabra. Entendemos. Y sabemos que tú permitirás lo que nosotros permitamos, y que cosecharemos lo que sembremos, y que la retribución vendrá si nosotros nos desviamos, Señor. Tú nos dejarás y permitirás lo que nosotros permitamos, Señor. Entendemos que tú no eres el que castiga con cosas malas, ni el que castiga con enfermedades, ni el que castiga, Señor, con muertes. Tú no eres así. Tú eres bueno y por la eternidad sigues siendo bueno, Señor. Gracias te damos por darnos la revelación de tu palabra y el entendimiento perfecto de tu bondad y de tu amor, Jesús. Gracias, Padre, porque nos revelas tu palabra, Espíritu Santo. Gracias porque nos muestras tu palabra, esa palabra que da vida, Señor. Por eso creemos que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si la incredulidad de ellos, Señor, hará nula la fidelidad tuya, jamás, en ninguna manera, Señor. Por eso somos creyentes. Declaro que somos creyentes, que recibimos tu palabra y la ponemos por obra y la ponemos en primer lugar, Señor, en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra es nuestro sustento, nuestro alimento, el que da vida a nuestros cuerpos mortales, de tal manera que seamos vivificados, renovados como las águilas. Gracias te doy, Jesús. Espíritu Santo, gracias, porque tú actúas y operas y tu poder está presente a través de las palabras que nosotros hablamos, que son conforme a tu palabra. Porque a través de nuestras palabras seremos justificados, a través de nuestras palabras seremos sanados, a través de nuestras palabras seremos salvos, a través de nuestras palabras seremos prósperos, a través de nuestras palabras seremos rescatados, Señor, de la muerte prematura, a través de nuestras palabras seremos saciados de larga vida, a través de nuestras palabras tendremos paz. Te doy gracias, Jesús. Yo ahora declaro que soy juzgado a través de tu palabra, y declaro esa palabra de vida, Señor. Largura de años y de días me son multiplicados hasta los 120 años. Sanidad sobre mi cabeza hasta la planta de mis pies. Cada órgano yo lo declaro sano. Diga usted, cada órgano de mi cuerpo lo declaro en perfecta funcionabilidad, en una función perfecta, operando como fue creado por el Espíritu de Dios. Me declaro sano, sano, diga, soy sano por las heridas de Jesús. Soy próspero porque Jesús se hizo pobre, llevando la maldición en esa cruz, para que yo sea libre de toda maldición de pobreza. Ahora yo soy próspero, abundo en bienes y riquezas, milagros financieros, prosperidad abundante continua, en manifestación. La llamo manifestación. Yo llamo las cosas que no son como si fuesen. Soy rico porque dice tu palabra que soy rico, Señor, para abundar para toda buena obra. Soy justificado y soy la misma justicia de Dios aquí en la tierra en Cristo Jesús. Soy tu representante, Señor. Soy tu embajador aquí en la tierra, Jesús. Te represento a ti, Rey maravilloso, y hago tus obras aún mayores. En el nombre de Jesús, yo creo que fluyo en los dones del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios usa mi vida para bendecir a otros, para librarlos de la muerte prematura, para manifestar milagros, sanidades, prodigios y señales, así como lo sé con Felipe, como lo sé con Pablo, como lo sé con Pedro. Te doy gracias, Jesús. Yo decido creer que eres un Dios bueno, un Dios que no castiga,
solamente que me enseñe a través de tu palabra. Las cosas que han de venir, Espíritu de Dios, tú me las muestras. Porque tú conoces todo y me dirás todo lo que has oído del Padre y de Jesús. Ahora soy uno con la deidad. Juan capítulo 17. Yo soy uno con la deidad, soy uno con Cristo. Soy más que vencedor. No seré vencido ni por la muerte, ni por la enfermedad. Yo declaro que el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu de vida que le da vida a mi cuerpo. Vivifica mi cuerpo para que órganos sean reconstruidos. Echo fuera toda enfermedad, toda dolencia, porque no es parte de mi pacto. Yo declaro que fluyo en el pacto de bendición de Gálatas 3:14. Me pertenece, es mío. La bendición es mía. Yo soy bendito entre las naciones. Gracias, Jesús, porque me diste la bendición y ya es mía y nadie me la quitará. Y Satanás no podrá robarme lo que me ha sido dado. Gracias, Jesús. A través de mis palabras hay vida, hay prosperidad, hay sanidad, hay salud, hay largura de años y de días, hay paz. Gracias, Jesús. Te adoramos porque eres bueno. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Rey. Te adoramos y te bendecimos. Te exaltamos con todo nuestro corazón. Gracias, Jesús. Adórale un momentito ahí, mi hermano. Adórale con todo tu ser. Exaltamos, Rey. Te adoramos, Jesús, que eres fiel. Te adoramos, dígale, yo te adoro. Yo te exalto, Jesús. Te adoro con todo mi corazón. Te alabo, te exalto, Padre eterno, porque tú eres el Rey del universo. Desde donde se pone el sol hasta donde se introduce, Señor, del oriente al occidente, tú eres Dios. Dios que abrió los mares allá. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios altísimo que ahora está entre nosotros. Eres el Rey de reyes y Señor de señores. Tú mereces todo la alabanza, la exaltación, Rey. Te adoramos, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dale un fuerte aplauso al Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias,